Esta semana Ecuador chequea a Nicaragua. ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Sí, una vez más. En abril pasado hablamos de cómo y por qué los nicaragüenses salieron a las calles a reclamar en contra del gobierno de Daniel Ortega por su reforma al Seguro Social. Vamos con una pequeña cronología para entender cómo arrancó esta crisis y por qué esa tragedia suma ahora más de 351 muertos, más de 2.100 heridos y alrededor de 261 desaparecidos. El 18 de abril, estudiantes, jubilados, empresarios salieron a las calles por esta reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que a pesar de mantener la edad de jubilación en 60 años, subía la cotización de las empresas y de los trabajadores. Y para colmo, también a los jubilados les quitaban un 5% de su pensión mensual. Al día siguiente se registran los primeros 2 muertos y 30 heridos por las protestas. Dato curioso, ese mismo día Ortega ordenó el cierre de 2 cadenas de televisión independientes. El 22 de abril, el presidente da marcha atrás y anula esta reforma, pero a pesar de esto, la violencia continúa en las calles. Y Ortega ordenó el despliegue del ejército en ciudades importantes. Alimentando el odio, entonces alimentando a los criminales. El 18 de mayo comienza la primera jornada de diálogo con una supuesta tregua de 72 horas que no es respetada por parte del gobierno, que agrede a estudiantes de la Universidad Agraria, por lo que se suspenden las negociaciones. A inicios de junio, Ortega ofrece adelantar las elecciones de 2021 a ver si con eso calma a la gente, pero las protestas siguen y la patronal, o sea los empresarios, convocan a una huelga para presionar a Ortega para que ponga fin a la violencia en las calles. El 15 de junio se vuelve al diálogo y tanto oposición como gobierno deciden invitar a mediadores internacionales para investigar las muertes violentas. Pero, oh sorpresa, la violencia continúa. El 7 de julio la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos recoge la cifra de 351 muertos. Se suspende el diálogo por ataques violentos hacia la iglesia. Dato curioso, la Iglesia Católica representa una pieza clave en este conflicto, tanto como mediador como testigo, ya que el cardenal Leopoldo Brenes se pronunció muy tempranamente como una figura antiviolencia. El 16 de julio, Estados Unidos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y 13 países latinoamericanos exigen el fin de la violencia policial. Ortega se hace loco y el 17 de julio manda 1.500 efectivos parapoliciales de la ciudad de Masaya. El 18 de julio la Organización de Estados Americanos se reunió en sesión permanente y aprobó por 21 votos a favor y 3 en contra, entre ellos la propia Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas, el adelanto de las elecciones al 2019. Eso ahí. El 19 de julio, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, da un discurso que podemos resumir en 3 puntos. Las protestas son un intento de golpe de Estado en su contra por parte de grupos internos financiados desde el exterior. Estas no son pacíficas, sino armadas. E incluso acusó a los obispos de formar parte de este golpe de Estado. El caso es que llevan 3 meses de drama en Nicaragua con violencia e inseguridad en las calles. Todo comenzó por una reforma al Seguro Social, pero sigue hasta ahora porque fue la gota que derramó el vaso. Según la encuesta de medición de nivel de vida en el 2016 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, para el periodo 2014-2016 en Nicaragua hubo una disminución en la pobreza nacional de 29,6 a 24,9, mientras que para el mismo periodo la pobreza extrema pasó de 8,3 a 6,9%. A pesar del progreso, la pobreza sigue siendo alta. Además, Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un reto diario. En educación, las cifras tampoco son muy alentadoras, pues existe mucho abandono desde la escuela primaria. A la pobreza y a la mala educación sumemos unas cifras de salud con epidemias de malaria, dengue y como causa más frecuente de hospitalización, la neumonía. Y nos damos cuenta que por el lado de lo social, el gobierno nicaragüense ha progresado muy poquito. Dato curioso, en un sondeo de opinión realizado por la empresa Sid Gallup, en febrero pasado Daniel Ortega llegaba al 54% de aprobación, mientras que en mayo esta cifra no llegaba ni al 20%. Trae una flor que se encontró en el... A nivel internacional se critica el manejo de esta crisis por parte de Ortega, ya que se ha usado violencia y represión para lidiar con la misma. Solo queda esperar que la presión internacional ayude al pueblo nicaragüense a acabar con esta crisis, ya que la presión interna parece no importarle al presidente de Nicaragua.
Este fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana. Muchas gracias por seguirnos en estos temas de interés de todos. Recuerden no comer cuento de nadie. No olviden ponerle condimento a su gallo pinto. Y como dice Rubén Blades...